5 mensajes de Dios que necesitas escuchar hoy. El versículo perfecto para antes de dormir. Salmos 4:8. En paz me acostaré, y asimismo dormiré. Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Hay noches en las que el cansancio no es suficiente para dormir. Noches en las que la mente corre más rápido que el corazón. Noches en las que, aunque cerremos los ojos, la preocupación se queda despierta. Todos hemos tenido momentos así. Noches de silencio, pero también de inquietud. Noches donde los pensamientos pesan más que el sueño. Por eso, hoy quiero compartir contigo el versículo perfecto para antes de dormir. Un versículo que no solo calma, sino que abraza. Que no solo consuela, sino que promete. Un versículo que nos recuerda que Dios es capaz de darle descanso incluso al corazón más agitado. En paz me acostaré, y asimismo dormiré. Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Salmos 4:8. Este salmo no es solamente una frase bonita. Es una declaración. Una decisión. Una confianza absoluta en Dios. Había una mujer llamada Elena. Trabajaba mucho, cuidaba a sus hijos, atendía su hogar y siempre buscaba ayudar a los demás. Pero desde hacía un tiempo, su corazón estaba inquieto. A las 2 de la mañana, mientras todos dormían, ella seguía despierta. Pensando. Analizando. Preocupándose por el mañana, por los pagos, por la salud, por cosas que tal vez nunca pasarían, pero la mente insistía. Cada noche decía lo mismo. Hoy sí voy a dormir temprano. Pero terminaba acostada, mirando el techo, sintiéndose sola en sus preocupaciones. Una noche, desesperada, tomó su Biblia. La abrió sin buscar nada en especial, solo con el deseo de escuchar algo, cualquier cosa que la ayudara a descansar. Y sus ojos cayeron directamente en ese. Salmos 4:8. Elena leyó el versículo una vez. Luego otra. Y otra más. En paz me acostaré, y asimismo dormiré. ¿En paz? Yo no tengo paz, pensó. Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Esa frase la detuvo. Se dio cuenta de algo importante. Había estado tratando de resolver sola lo que solo Dios podía sostener. Durante años había cargado con cosas que no le correspondían. Preocupaciones por el futuro, miedos del pasado, responsabilidades que nunca puso en manos de Dios. Elena cerró la Biblia, respiró hondo, y por primera vez en mucho tiempo, habló con Dios. No fue una oración larga ni elaborada. Fue simple, honesta, casi un susurro. Señor, dame paz, dame descanso, y enséñame a confiar en ti. Mientras decía esas palabras, sintió algo extraño. Una especie de alivio, como si alguien le estuviera quitando peso de encima. No era magia. Era confianza. Era rendirse. Era dejar que Dios hiciera lo que solo Él sabe hacer. Dar paz al corazón cansado. Esa noche, por primera vez en semanas, Elena durmió profundamente. Y lo más sorprendente no fue que descansó, sino que se despertó sin la carga que llevaba tiempo arrastrando. El problema no había desaparecido. El mañana seguía siendo incierto. Pero ahora ella sabía algo distinto. No vivía confiando en sus fuerzas, sino en las de Dios. Este versículo no dice: en paz me acostaré cuando todo esté bien. En paz me acostaré cuando mis problemas se resuelvan. En paz me acostaré cuando ya no me falte nada. No. Dice: en paz me acostaré, porque tú, Señor, me haces vivir confiado. La paz no viene de tener la vida perfecta. La paz viene de saber quién sostiene tu vida. La paz no viene de tener las respuestas. Viene de saber que Dios tiene el control. La paz no viene de un futuro seguro. Viene de un Dios seguro. David escribió este salmo en medio de angustias y amenazas. Él también tenía noches difíciles. Él también enfrentaba peligro. Pero aún así decía: Señor, yo me duermo tranquilo, porque tú eres quien me cuida. Y hoy, ese mismo mensaje es para ti. Si esta noche tu mente está inquieta, si tus pensamientos no te dejan en paz, si te sientes cargado, preocupado o solo, recuerda este versículo. Recuérdalo como una promesa, como una verdad eterna. Dios vela mientras tú duermes. No estás solo. Dios está contigo incluso en la oscuridad de la noche. Señor, esta noche te entrego mis cargas, mis miedos, mis preocupaciones y mis ansiedades. Pon tu paz sobre mi mente y mi corazón. Enséñame a confiar en ti, incluso cuando no entienda el camino.
Que tus manos me sostengan y que tu presencia me dé descanso. Permite que duerma en paz, porque sé que tú cuidas de mí. Amén. Recuerda, no importa cuán pesada haya sido tu día. No importa lo que te preocupe mañana. Dios te ofrece descanso hoy. En paz me acostaré, y asimismo dormiré. Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Si quieres más versículos como este para dormir, para sentir paz y para fortalecer tu fe, suscríbete a La Voz del Versículo. El versículo más poderoso de la Biblia. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dicen que hay palabras que pueden cambiar una vida. Frases que no solo se escuchan, sino que se sienten. Versículos que no se quedan en la mente, sino que perforan el alma. Entre los miles de versículos que contiene la Biblia, hay uno que, para muchos, es el corazón mismo del Evangelio. Un versículo que resume todo el plan de Dios, toda la historia de la salvación, toda la razón por la que Jesús vino al mundo. Ese versículo es Juan 3:16. El versículo más poderoso de toda la Biblia. Pero antes de meditarlo, quiero contarte una historia. Años atrás, en un pequeño pueblo rodeado de montañas, vivía un hombre llamado Samuel. Era un carpintero humilde, conocido por su bondad, su paciencia y por su amor incondicional hacia su único hijo, Daniel. Daniel era un muchacho alegre, fuerte y valiente. Ayudaba a su padre en el taller y juntos formaban un equipo perfecto. No eran ricos, pero vivían con paz, y con amor suficiente para llenar una casa entera. Un día, el pueblo comenzó a enfrentar un problema muy grave. Una extraña falla en el sistema del viejo puente que conectaba la ciudad con el resto de las aldeas había puesto en peligro a miles de personas. Ese puente era esencial, lo cruzaban familias, niños, estudiantes, trabajadores, todos los días. Los ingenieros hicieron todo lo posible por repararlo, pero no lograban encontrar la solución. Si el puente colapsaba, cientos de personas caerían al vacío. Era solo cuestión de tiempo. Samuel, siendo carpintero y experto en estructuras, fue llamado para analizar el daño. Después de horas revisando, descubrió algo terrible. Había un mecanismo oculto en la base del puente que podía estabilizarlo. Pero solo alguien muy pequeño podría entrar y activarlo manualmente. Y no solo eso, una vez que entrara, ya no sería posible sacarlo. La persona quedaría atrapada para siempre dentro de la estructura. Samuel sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Sabía exactamente quién tenía la estatura y la agilidad para entrar ahí. Su hijo, Daniel. Esa noche, Samuel no pudo dormir. Caminaba por la casa en silencio, luchando con un dolor imposible. Salvar el puente significaba salvar a todos en el pueblo. Pero perder a su hijo. Y sin embargo, si no lo hacía, muchas familias perderían a los suyos. Niños inocentes. Madres. Padres. Personas que no tenían culpa de nada. Daniel, viendo a su padre destruido, se acercó y le dijo: «Papá, si yo puedo salvarlos, déjame hacerlo. No quiero que nadie muera si yo puedo evitarlo». Samuel lloró como nunca en su vida. Al día siguiente, antes del amanecer, padre e hijo caminaron hacia el puente. No había música. No había aplausos. Nadie sabía lo que estaba por ocurrir. Solo un padre entregando a su hijo, para salvar a otros. Daniel entró por el pequeño túnel, miró una última vez a su padre, sonrió. Y desapareció en la oscuridad.
Minutos después, el puente empezó a estabilizarse. Las alarmas dejaron de sonar. La estructura dejó de temblar. El pueblo entero fue salvado. Pero Samuel nunca volvió a ver a su hijo. Con el tiempo, la gente siguió con su vida. Muchos ni siquiera supieron lo que aquel muchacho había hecho por ellos. Otros lo olvidaron. Unos cuantos lo recordaban, pero no lo valoraban. Solo Samuel sabía el verdadero precio de su salvación. ¿Te das cuenta? Si esta historia ya es dolorosa, ya es inmensa. Imagina entonces lo que significa Juan 3:16. Porque Samuel entregó a su hijo para salvar a un pueblo. Pero Dios entregó al suyo para salvar al mundo entero, incluyéndote a ti. Juan 3:16 no es un versículo más. No es una frase bonita. Es la declaración más poderosa del amor divino. 1. Porque de tal manera amó Dios al mundo. No dice Dios amó a los buenos. No dice Dios amó a los perfectos. No dice Dios amó a los que no fallan. Dice al mundo. Es decir, a todos. A ti con tus heridas, tus miedos, tus culpas, tus defectos. Dios te ama no por lo que haces, sino por quién eres. 2. Que ha dado a su Hijo unigénito. Dios no te dio un objeto. No te dio un ángel, ni un profeta, ni un mensajero. Te dio a su Hijo. A lo más preciado que tenía. El cielo entregó su tesoro más grande. Para alcanzar tu corazón. 3. Para que todo aquel que en él cree. Todo aquel. No dice solo algunos. No dice solo los que nunca fallan. No dice solo los santos perfectos. Dice todo aquel. Eso te incluye. Tu nombre cabe dentro de esa frase. 4. No se pierda, mas tenga vida eterna. Esta es la promesa más extraordinaria. Que la muerte no es el final. Que el sufrimiento no es eterno. Que tus lágrimas tienen un propósito. Que tu vida tiene destino. Que Dios te espera con los brazos abiertos. A veces vivimos como si este versículo fuera una frase más. Cuando en realidad, es el latido del corazón de Dios. Juan 3:16 es la prueba de que nunca has estado solo. De que tu vida vale más de lo que crees. De que Dios te busca incluso cuando tú no lo buscas. De que la cruz no fue un accidente, sino una decisión de amor. Así como Samuel entregó a su hijo para salvar a su pueblo. Dios entregó al suyo para salvarte a ti. Jesús murió. Para que tú vivas. Jesús sufrió. Para que tú seas libre. Jesús entregó su vida. Porque tú vales la pena. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Señor Jesús, gracias por el amor inmenso que me tienes. Gracias por tu entrega, por tu sacrificio, por tu misericordia. Ayúdame a vivir con la certeza de que fui amado primero por ti. Haz que este versículo no sea solo palabras, sino vida en mí. Amén. Este versículo te dará fortaleza y ánimo para siempre. A veces la vida parece demasiado pesada. Hay días donde las fuerzas no alcanzan, donde el corazón tiembla y la mente se llena de dudas. Pero hoy, quiero compartir contigo un versículo que puede convertirse en un ancla para tu alma, un recordatorio eterno de que nunca estás solo. Bienvenido, porque este versículo te dará fortaleza y ánimo para siempre. Uno de los textos más poderosos y reconfortantes de toda la Biblia. Dice así: No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré,
siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Estas palabras no solo fueron escritas para un pueblo que enfrentaba incertidumbre, también fueron escritas para ti, para mí, para cualquiera que hoy necesite un poco de luz. Isaías escribió este mensaje en un momento donde el pueblo vivía con miedo. Sus enemigos eran fuertes, sus recursos escasos y su futuro incierto. Pero Dios les dijo, no teman, yo estoy con ustedes. Esta frase no fue un consuelo vacío, fue una promesa real de presencia, de protección y de fuerza. Y aunque han pasado miles de años, esta misma promesa sigue viva hoy. Dios no cambia. Lo que dijo antes, lo sigue diciendo ahora. Permíteme contarte una historia, la historia de Daniel. Daniel era un joven trabajador, responsable y lleno de sueños. Pero un día, su vida cambió por completo. La empresa donde llevaba 10 años trabajando cerró sin previo aviso. De un momento a otro, se encontró sin empleo, con deudas y con una familia que dependía de él. Cada mañana despertaba con una sensación de vacío. Buscaba trabajo, enviaba solicitudes, caminaba largas horas, pero las puertas parecían cerrarse una tras otra. Las noches se hicieron largas, los pensamientos oscuros y la ansiedad cada día más fuerte. Un día, mientras caminaba sin rumbo, sintiéndose perdido, Daniel entró en una pequeña iglesia que encontró abierta. Se sentó en silencio, con el corazón cargado, y casi sin darse cuenta, comenzó a llorar. En ese momento, un anciano se acercó y le puso una mano en el hombro. Le entregó una pequeña Biblia desgastada y le dijo con voz suave, «Lee esto. Dios quiere hablarte hoy». Daniel abrió la Biblia al azar, y sus ojos cayeron justo en Isaías 41 horas y 10 minutos. «No temas, porque yo estoy contigo». Fue como si cada palabra tuviera vida. Sintió un calor recorrer su pecho, como si una carga se levantara de pronto. «No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo». Como si Dios mismo estuviera hablándole en medio de su oscuridad. Ese día, Daniel decidió creer. No sabía cuándo cambiaría su situación, pero entendió que no estaba luchando solo. Con el paso de los días comenzó a ver pequeñas señales. Una llamada inesperada, una entrevista, una oportunidad. Poco a poco, como un amanecer lento, la luz volvió a entrar en su vida. 3 meses después, no solo consiguió un empleo, consiguió uno mejor del que había perdido. Su estabilidad regresó, pero más importante aún, recuperó la paz que tanto necesitaba. Y hasta el día de hoy, Daniel guarda ese versículo en su cartera, doblado y desgastado, como un recordatorio de que Dios estuvo con él cuando más lo necesitas. Quizá tú también estás pasando por algo difícil, una pérdida, un problema económico, una enfermedad, una preocupación que no te deja dormir. Pero hoy, Dios te dice lo mismo que le dijo a Daniel, lo mismo que le dijo al pueblo de Israel. No temas. No estás solo. Yo estoy contigo. No desmayes. Yo te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sostendré. Cada vez que tu corazón sienta miedo, recuerda Isaías 41 horas y 10 minutos. Léelo. Repítelo. Escríbelo. Agárrate de esta promesa como quien se aferra a una cuerda en medio de la tormenta. Dios no te ha abandonado. Él pelea por ti. Él te sostiene. Él te levantará. Gracias por escuchar este mensaje. Si este versículo tocó tu corazón, te invito a dejar un amén en los comentarios y compartir este video con alguien que también necesite fortaleza. Que Dios te bendiga, y que esta palabra te dé ánimo y fuerza, hoy y para siempre. Hoy quiero compartir contigo un versículo que muchas personas han pasado por alto, pero que tiene la capacidad real de transformar vidas, romper cadenas y rescatar a quienes sienten que ya no pueden más. Un versículo que ha sido un refugio para miles y que habla directamente a quienes están luchando contra vicios, hábitos destructivos o cualquier adicción que parece imposible de vencer. Hoy te contaré una historia profunda, real, humana. Una historia que refleja lo que muchos viven en silencio. Una historia que puede ayudarte a ver que, incluso en medio del dolor y la tentación, hay esperanza, hay salida y hay fuerza para comenzar de nuevo. Quédate hasta el final, porque este mensaje no llega a ti por casualidad. Tal vez hoy, este versículo sea la clave que estabas esperando.
El versículo es 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Estas palabras parecen simples, pero esconden una promesa tan grande que, si la entiendes profundamente, te puede cambiar la vida por completo. Y para que lo entiendas de verdad, quiero que escuches la historia que estás a punto de conocer. Esta es la historia de Daniel. Tal vez nunca escuchaste su nombre, pero de alguna manera podrías sentir que ya lo conoces. Daniel era un hombre común, como cualquier otro, trabajador, responsable, querido por su familia. Tenía planes, sueños, metas, como todos. Pero también tenía un vacío interno que nunca había logrado llenar. Y un día, buscando un escape, cometió un error que lo llevó a caer en un vicio. Para algunos era alcohol, para otros sustancias, para otros juegos, para otros horas y horas perdidas en Internet o en conductas que poco a poco destruyen el ánimo. Pero en el fondo, no importa cuál era su vicio. Lo importante es que comenzó como empiezan casi todos, algo pequeño, algo inofensivo, algo que él creía que podía controlar. Pero con el tiempo, aquel hábito se convirtió en un refugio falso. Empezó a depender de él cada vez más. Lo usaba para distraerse, para evitar pensar, para no recordar lo que le dolía. Pero ese mismo hábito comenzó a consumir su mente, su energía y su paz. Daniel se prometía una y otra vez que iba a dejarlo. Se decía, solo será por hoy, solo esta vez. Y sin darse cuenta, aquello que él pensaba que controlaba se apoderó completamente de su vida. Llegó un punto en el que empezó a alejarse de su familia. Evitaba llamadas, evitaba reuniones, evitaba miradas. Le daba vergüenza que alguien sospechara. Dejó de hacer las cosas que le gustaban. Dejó de pasar tiempo con quienes lo amaban. Incluso dejó de orar. Porque sentía que había fallado tantas veces, que ya no se sentía digno ni de hablar con Dios. En su mente sonaba una frase que lo perseguía día y noche: ya no puedes salir de esto. Pero una noche, después de una recaída más fuerte que las anteriores, Daniel estaba sentado en la oscuridad de su habitación. Era de madrugada, todos dormían, y él estaba con los ojos llenos de lágrimas y el corazón hecho pedazos. Se miró las manos temblorosas y dijo: ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Hasta cuándo voy a seguir así? Y en ese momento, algo muy pequeño ocurrió. Algo que muchos llamarían coincidencia, pero que Daniel sintió como un llamado directo. Recordó un versículo que había escuchado cuando era niño en la iglesia: Dios no te dejará ser tentado más de lo que puedes resistir. Esa frase le golpeó el corazón. Tanto, que sintió la necesidad de buscar la Biblia que tenía guardada desde hacía años. La encontró debajo de unas cajas. Estaba llena de polvo, pero la abrió igual. Y ahí, como si Dios hubiera preparado ese momento, encontró 1 Corintios 10:13. Daniel comenzó a leerlo en voz alta. Lo leyó una vez, luego otra, y otra más, hasta que sus lágrimas empezaron a caer, pero esta vez no eran lágrimas de derrota. Eran lágrimas de alivio. Porque por primera vez entendió algo que nunca había comprendido profundamente: él no estaba solo en esa lucha. Y aunque creía que su vicio era más fuerte que él, no era más fuerte que Dios. Esa noche sintió algo que había perdido hace mucho: esperanza. Pero no una esperanza falsa, no un simple deseo, sino una convicción que decía: si Dios dice que hay una salida, entonces la hay. Y si Dios dice que puedo soportarlo, entonces puedo. A partir de ese día, Daniel comenzó un proceso difícil, pero transformador. No fue mágico. No cambió de un día para otro. Hubo días buenos y días malos. Hubo momentos de duda, momentos de enojo, momentos en los que quiso volver atrás. Pero cada vez que la tentación tocaba su puerta, repetía el versículo. Lo decía en voz alta. Lo escribía en papel. Lo llevaba en su bolsillo. Era su escudo, su recordatorio, su arma. Y algo comenzó a pasar. Dios empezó a abrirle puertas que él ni siquiera había visto antes. Personas que lo apoyaron, palabras que lo fortalecieron, oportunidades que lo ayudaron a alejarse de su pasado. Daniel empezó a sentir una fuerza interna que no sabía que tenía. Una fuerza que solo podía venir de Dios. Y con el tiempo,
Aquello que lo tenía atado comenzó a perder poder sobre él. Un día se dio cuenta de que llevaba semanas sin caer. Después, meses. Y por primera vez en muchos años, se sintió libre. No perfecto. No completamente inmune. Pero libre. Porque entendió que la salida de la tentación no siempre es inmediata. A veces es un proceso. Un proceso que Dios acompaña paso a paso. La historia de Daniel es profunda porque refleja la realidad de miles de personas. Tal vez también refleja la tuya. Tal vez tú también has sentido que has fallado tantas veces que ya no vale la pena intentarlo de nuevo. Tal vez has creído que tu vicio es más fuerte que tu voluntad. O peor aún, que Dios ya te dio la espalda. Pero no es así. Si estás escuchando esto hoy, es porque Dios sigue hablándote. Sigue llamándote. Sigue ofreciéndote una salida que ya preparó. La tentación es humana. La lucha es humana. Las caídas son humanas. No eres débil por estar peleando. Eres humano. Pero Dios promete dos cosas que cambian todo. Primero, nunca permitirá que enfrentes una tentación imposible de resistir. Y segundo, siempre preparará una salida para que puedas soportar. Tal vez hoy tu salida sea pedir ayuda. Tal vez sea cortar algo que te hace caer. Tal vez sea confesar lo que llevas en silencio. Tal vez sea cambiar hábitos. Tal vez sea pasar más tiempo con Dios. Lo que sea que necesites, Dios ya lo puso en tu camino. Solo falta que des el paso. Si hoy estás luchando con un vicio, escucha esto con el corazón. No fuiste creado para vivir atado. No fuiste creado para vivir escondido, avergonzado o derrotado. Dios te creó para ser libre. Dios te creó para vivir con paz. Dios te creó para levantarte, incluso después de caer muchas veces. Repítete este versículo cuando sientas debilidad. Escríbelo donde puedas verlo. Llévalo contigo. Que se convierta en tu escudo, en tu arma, en tu recordatorio. Y cada vez que la tentación intente regresar, recuerda esto: Dios ya preparó la salida. Y si Él ya la preparó, entonces es real. Y si es real, tú puedes tomarla. Si este mensaje llegó a tu corazón, te invito a escuchar más versículos como este en la voz del versículo. Aquí encontrarás palabras que te acompañan en tus batallas, que te levantan cuando caes y que te recuerdan que Dios nunca abandona a quienes lo buscan. Que Dios te fortalezca, que ilumine tu camino y que te muestre claramente la salida que ya tiene lista para ti. Todos, absolutamente todos, hemos sentido el peso de la preocupación. Ese pensamiento que no se va, esa sensación en el pecho que no nos deja respirar tranquilos, ese miedo silencioso que viene cuando estamos a solas. La preocupación se mete sin pedir permiso, se acomoda en la mente y empieza a dirigir nuestros pasos, nuestras decisiones, nuestro ánimo. Y muchas veces creemos que así tiene que ser, que preocuparnos es parte de vivir. Pero hoy quiero que escuches algo que puede transformar esa forma de ver la vida. Hoy quiero leerte un versículo que tiene el poder de calmar todas tus preocupaciones. Filipenses 4, 6-7. Este pasaje dice así: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Estas palabras no son simples frases bonitas. Son un mensaje directo de Dios para ti. Un mensaje que llega a lo más profundo del alma. Porque Dios sabe por lo que estás pasando. Él sabe que te quita el sueño, que te pesa, que te preocupa, que te duele. Él sabe de tus batallas internas, de tus inseguridades, de tus temores. Y aún así, Él te mira con amor y te dice: no estés afanado. No cargues solo esto. La preocupación se alimenta del silencio, del miedo y del control. Crece cuando intentamos resolver todo nosotros mismos. Crece cuando no hablamos con Dios. Crece cuando nos ahogamos en pensamientos que solo empeoran las cosas. Pero Dios te ofrece algo distinto. Te ofrece un descanso real. Te ofrece un refugio. Te ofrece paz, una paz que el mundo no entiende, que no depende de lo que está afuera, que no cambia aunque la tormenta siga. Cuando Dios dice: por nada estéis afanosos, no está minimizando tus problemas. No está diciendo que no importan. Lo que está diciendo es que tú no tienes que cargarlo solo. Que tú no naciste para vivir con miedo.
que tú no estás diseñado para llevar todo el peso de la vida sobre tus hombros. Dios te está invitando a soltar, a rendirte, a confiar en Él. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Esto significa, háblame, cuéntame, exprésame lo que te preocupa. No te quedes callado. No guardes tus luchas dentro. Dios no quiere que lo enfrentes solo. Él quiere que lleves cada pensamiento, cada temor, cada duda a su presencia. Él quiere ser tu primera opción, no tu último recurso. Quiere escucharte, quiere sostenerte, quiere abrazarte en medio del caos. Y cuando Él dice en oración y ruego, está hablando de una conversación sincera, profunda, real. No palabras repetidas, no frases vacías. Quiere tu corazón, quiere tu verdad. Quiere que le digas exactamente lo que sientes, aunque estés cansado, aunque estés roto, aunque no sepas qué hacer. Pero luego añade algo clave, con acción de gracias. Este detalle lo cambia todo, porque la gratitud es el arma que rompe la ansiedad. Cuando agradeces aún sin ver la respuesta, estás diciendo, Dios, confío en ti, confío en tu tiempo, confío en tu voluntad, confío en tu poder. Dar gracias antes del milagro es un acto de fe. Es decirle a Dios, sé que ya estás obrando, aunque mis ojos todavía no lo vean. Y entonces viene la promesa más poderosa, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Esta paz no es emocional, es espiritual. No es una paz que tú generas. Es una paz que viene directamente de Dios. Una paz que baja al corazón de manera sobrenatural. Es tan profunda que te preguntas cómo es posible sentir tranquilidad en medio de algo que debería destruirte. Es tan fuerte que guarda tu mente de pensamientos negativos. Es tan estable que te hace caminar con seguridad aunque las circunstancias sigan siendo difíciles. Esta paz guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Es como un escudo. Cuando la preocupación quiera entrar a tu mente, allí estará la paz de Dios protegiéndote. Cuando el miedo quiera dominar tu corazón, allí estará su paz levantándose como un muro. Cuando te sientas perdido, esa paz te recordará que Dios está contigo, que Él tiene el control, que Él no falla. Quizá hoy estás preocupado por algo muy específico. Tal vez tu salud. Tal vez una decisión que tienes que tomar. Tal vez tu matrimonio, tu familia, tu futuro, tu economía, tu trabajo. Quizá hay algo que te está consumiendo por dentro y no sabes cómo manejarlo. Pero quiero que escuches algo con el corazón abierto. Dios no quiere que vivas así. Dios quiere darte paz. Dios quiere quitar ese peso. Dios quiere que descanses en Él. La preocupación no cambia nada. No soluciona nada. No sana nada. Solo desgasta, solo debilita, solo roba la tranquilidad. Pero la oración lo cambia todo. La entrega lo cambia todo. La confianza en Dios lo cambia todo. Piensa por un momento, ¿cuántas cosas que te preocuparon en el pasado finalmente no fueron tan graves? ¿Cuántas cosas se resolvieron sin que tú pudieras hacer algo? ¿Cuántas veces Dios te abrió puertas cuando parecía imposible? ¿Cuántas veces te sostuvo cuando pensaste que no podías más? Esa misma fidelidad sigue aquí hoy. Ese mismo Dios sigue contigo. Y ahora quiero invitarte a hacer algo muy simple pero muy poderoso. Cierra tus ojos, si puedes. Respira profundo. Y piensa en aquello que te preocupa. Trae a tu mente eso que no te deja tranquilo, ese problema que te sigue, ese miedo que regresa una y otra vez. Tenlo claro. Siéntelo. Y ahora entrégaselo a Dios. Dile desde lo más profundo de tu corazón: Señor, aquí está. Te entrego esta preocupación. Te entrego mi angustia. Te entrego mi miedo. Dame tu paz. Guárdame. Cuida mi mente. Cuida mi corazón. Hazlo con sinceridad. Hazlo con fe. Hazlo sabiendo que Dios te escucha, sabiendo que Él te ama, sabiendo que Él está obrando. Porque cuando entregas tus cargas, Dios te levanta. Cuando sueltas tu preocupación, Dios te llena de paz. Cuando confías en Él, Él te sostiene. El mundo necesita esta paz. Tú necesitas esta paz. Y Dios quiere dártela hoy. No mañana, no en un futuro. Hoy. Ahora. En este mismo momento. Este versículo no es solo para leerlo. Es para vivirlo. Es para abrazarlo. Es para hacerlo parte de tu día a día. Porque cada vez que te preocupes, Dios te recordará:
No estés afanado. Háblame. Confía. Yo voy a guardar tu corazón. Yo voy a guardar tu mente. Yo te daré paz.